Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Es curioso que solamente poco más de 40 alpinistas montañeros han coronado los 14 8000, es decir, los 14 picos más elevados del mundo. Son lugares de terrenos prohibidos, de mundos de dioses, lugares sagrados donde muy poca gente se atreve a entrar o muy poca gente acepta la montaña para subir hacia ellos. Son lugares de muerte, incompatibles con la vida del ser humano a partir de esa zona que estaríamos en 8000 metros. Y hoy tenemos un protagonista que ya no solamente es que haya ascendido los 14 8000, sino que sin oxígeno. Y hubo un día que murió y resucitó. Comienza Abismo. Muy buenas noches aquí en Aragón Radio, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Ya saben, podcast, YouTube, FM, donde ustedes quieran escucharnos o vernos. Y llevaba mucho tiempo queriendo hacer, no entrevistas, sino conversación. Es la primera en 6 años, en 6 temporadas, que Abismo hace un cara a cara. Pero me parecía necesario, con un aragonés de pro, que ha llevado a Aragón a todos los rincones del mundo, a todas las zonas ya limítrofes con el cielo y a todos los lugares prohibidos, y para algunos son malditos, y ha tenido, bueno, unos encontronazos muy interesantes, y me gusta mucho destripar el tema de la montaña. Me parece justo el dedicarle un programa completo y que nos pueda ilustrar con su sapiencia y su conocimiento sobre las montañas. Químico, piloto, empresario, alpinista, montañero, él nos dirá cómo es mejor llamarlo. Carlos Pauner, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Montañero o alpinista? Alpinista, yo creo que montañero es más correcto cuando se habla de caminar, de hacer senderismo, ¿no? De andar por las montañas, y alpinista pues es aquella persona que sabe moverse en terrenos de dificultad, tanto en hielo como en nieve como en roca, ¿no? Yo creo que ese es el concepto de alpinista, alguien que sabe escalar montañas, no solo andar por ellas, sino también escalar. No más de 42, 43 personas en el mundo, en la historia de la humanidad, han ascendido las 14 cimas más altas del mundo. Bueno, yo creo que un poco el primer hombre, ¿no?, que subió a los 14 8000, que fue el italiano Reinhold Messner, él un poco dio la clave de todo esto, ¿no? Porque él lo dijo, ¿no? Lo difícil de este proyecto de los 14 8000, el proyecto que inventó él, ¿no?, que fue el primer hombre que los hizo. Dice, no es subir todas esas montañas, grandes montañas, es sobrevivir a todas ellas. Y la verdad es que tiene toda la razón, porque al final es un terreno de juego tan peligroso, tan complejo, tan difícil, que llegar hasta el final de esa casilla 14, ¿no?, y pasarla y seguir vivo, yo creo que es la gran dificultad. Y de hecho todos hemos tenido las experiencias al límite, con más o menos suerte, pero a ninguno nos ha sido un camino de rosas. ¿Cuántos años te ha llevado coronarlo? Mira, el primer 8000 lo hice en el 2001 y el último en el 2013. Entonces son 14 años, o sea, 13 años. Y la gran mayoría han sido incapaces de finalizar ese hito, claro. Bien sea por morir con en la montaña, o directamente la imposibilidad física. Sí, o la imposibilidad psíquica. Es decir, llega un momento que también, pues yo he visto a más gente cansarse de este proyecto a nivel psicológico, es decir, pues no, ya no quiero arriesgar tanto, ¿no? Ya no quiero estar esperando ese golpe de la guadaña, ¿no?, que me está esperando siempre detrás. Ya no quiero volver a jugar a esa ruleta rusa que supone estas grandes montañas, donde muchas de ellas hay que recordar que la tasa de mortalidad es del 40 y tantos %. Es decir, es que no hay una actividad humana, no hay ninguna, ni las más peligrosas que nos parecen súper peligrosas, ¿no? Decir, nadar con tiburones o estamos con el salto base. Llamarlo, no. deporte más peligroso del mundo. Seguro. Yo creo que es la actividad humana más peligrosa, junto con viajar al espacio, ¿no?, que también tendrá una tasa
Además, es ciencia infusa, es decir, es muy sencillo. Casos de muerte dividido por las ascensiones que ha tenido una montaña. Es bien sencillo, ¿no? Entonces hay montañas como la Annapurna, donde esa cifra se dispara al 47%. Estar yendo a esas montañas donde es más fácil sobrevivir a una ruleta rusa con 2 balas, no con una, con 2, de un revólver, que ir a la Annapurna, pues al final, claro, hay muchas personas que dicen, oye, no, ya no me compensa, ¿sabes? Ya no me compensa. ¿Y cómo se va con esa moneda al aire? Pues se va pensando, y esto es un tópico, pero es así, estar preparado para lo peor, pero esperar lo mejor. O sea, tú vas a la Annapurna, yo he ido 2 veces a la Annapurna. Primero lo intenté por la cara sur, una cara muy difícil con un equipo italiano, y bueno, el tiempo no nos dejó hacer mucho, tampoco arriesgamos demasiado. Pero cuando subí ya por la cara norte, pues hombre, no dejas de pensar, ¿no? Joder, es que va a haber gente de esta que estoy viendo en el campo base que no va a volver. Y de hecho así fue. Es decir, nuestro compañero Tolo, pues no volvió, se quedó allá. Luego hablaremos de él. Y se quedará y estará para siempre. Entonces, bueno, pues lidiar con eso es un trabajo psicológico muy difícil, donde sobre todo tienes que estar pues muy focalizado a tu objetivo y ser muy optimista, ¿no? Y pensar que vas a tener suerte. Siempre sin oxígeno. Salvo el último. El Everest lo había intentado sin oxígeno en el año 2000. Me quedé a 200 metros de la cima. Lo había intentado en el año 2005. En el año 2013 yo subía con Raúl Martínez, que es un chico de aquí de Monzón. Él iba con oxígeno. Él no se veía capacitado ni para probarlo sin oxígeno. Y es más, en el campo último, en el campo 4, él se dio la vuelta y dijo que tenía mucho frío. ¿7.000? 8.000. 8.000 ya. Tengo mucho frío y me doy la vuelta, ¿no? Bueno, no, se la dio en el campo 3, perdón, 7.300. Y entonces, bueno, pues la meteo había fallado, el tiempo era malísimo, del campo ese hubiese tenido que bajarme e irme a casa porque sin oxígeno hubiese sido imposible. Y entonces usé en el último tramo, el último campo a la cima, usé el oxígeno de Raúl. Fue la única vez que lo he usado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba ya cansado de ir al Everest, es decir, era planearme una 4ª vez de ir al Everest, ¿no? Una montaña además donde el campo base estaba muy masificado, donde hay mucha gente, una montaña que al alpinista es quizás de las que menos le gusta, no por la dificultad del Everest, que no es difícil, sino por esa masificación que tiene, ¿no? Entonces pues dije, bueno, de momento voy a subir y siempre tengo la posibilidad de intentarlo sin oxígeno cuando quiera, ¿no? Pero si no, fíjate que subimos esa mañana, usamos la noche para subir, llegamos a las 4 de la mañana arriba, del mal tiempo que se preveía para el día siguiente y con un viento atroz. Llegamos 4 personas a una cima vacía del Everest. También fue un privilegio, ¿eh? Estar en la cima del Everest 4 personas solos, ver amanecer, ver la sombra del Everest proyectada a 100 kilómetros más allá de donde estábamos. Entonces, bueno, pues de alguna manera tampoco me supone nada, ¿no? Porque yo no soy de récords ni de ese tipo de cosas, y personalmente pues he subido a todas sin oxígeno, montañas que son altísimas y difíciles, entonces yo sé que a esa puedo subir, pero claro, necesitaría un buen día y no es fácil encontrar un buen día en el Everest, y sobre todo un día que puedas estar solo, ¿no? El Everest es muy complicado sin oxígeno porque al final el que va sin oxígeno no puede parar. No puede parar, se queda helado. Las esperas. Y las esperas ahí son tremendas, entonces... Bueno, al final tú tienes el hito, maldito también hito de la persona en el mundo que más tiempo ha estado a 8.000 metros de altura. Sí. O sea que, mira, cuando hablamos de estos picos, estas montañas sagradas habitualmente, donde están en poblaciones que tienen una fe tremenda, diferentes dioses, diferentes rituales, hay ofrendas, dicen que no se puede señalar el pico. Dicen que tienes que ir con una humildad muy importante para que la montaña te acepte y te permita regresar. ¿Cómo son los rituales? ¿Cómo te encuentras cuando llegas a esas localidades con esos poblados ciertamente indígenas? ¿El respeto que ellos tienen por esas montañas son deidades para ellos? Sí, de hecho, mira, en el propio nombre del Everest, ¿no? El Everest nosotros llamamos Everest por el jefe del servicio geodésico, que era un inglés, los primeros que cartografiaron el Everest, pero el nombre del Everest realmente en tibetano es Chomolungma y en nepalí es Sargamata, y las 2 palabras significan lo mismo, la gran diosa madre de la tierra, lo mismo. Para ellos es una deidad, es la potencia, es un lugar de la tierra que se eleva prácticamente hasta los cielos, ¿no? Y entonces pues hay una serie de ceremonias que nosotros hacemos en el campo base, como es la ceremonia de la puya. Bueno, esto que llevo aquí, estos cordones son puyas.
Es decir, son ceremonias que se hacen. ¿Quién la hace la ceremonia? Pues un lama, viene un lama tibetano que oficia esa ceremonia, se construye en el campo base un chorten, es decir, como una especie de altar de piedras, se colocan las varitas de incienso, se colocan unas figuras de mantequilla que simbolizan la brevedad de la vida, ¿no? Que en cuanto les da el sol de yak, ¿no? Sí, esa mantequilla. Se deshacen, se hacen ofrendas de alimentos, se lanza arroz, ¿no? Diciendo que ojalá tengamos suerte y volvamos todos. Y se hace una ceremonia donde el lama lee unos mantras, lee unos cantos tibetanos, y precisamente pues se hace esa ceremonia. De hecho, fíjate, hay una que es de colores, si te fijas. Sí. Esta es la del Everest. Y esta negra es una puya negra, que es una puya mucho más potente, que es precisamente de la montaña más peligrosa que hay, que es el Annapurna. Esta puya es del Annapurna. Cada uno tiene su nivel de protección. Sí, sí. Y todos pasan con un respeto máximo. Todos pasamos, y de hecho Ahí hay miedo. nadie se mueve del campo base sin haber hecho la puya. Yo creo que también es por respeto a tus serpas si los llevas, a tu cocinero, a tus ayudantes, a la gente de ahí, ¿no? Y tú mismo también te embebes de eso un poco, de decir, bueno, bastante difícil es esto como para empezar a poner palos en la rueda, ¿no? Pues vamos a empezar bien, con buen pie. No cuesta nada, es un día precioso, es un día donde se ve la montaña al fondo, donde hay sol, donde hacemos una buena comida luego. Bueno, es una ceremonia súper bonita. Y luego ya se ponen las banderas de oración que cubren todo el campo base y que también pues es una señal de protección, ¿no? De los que viven en él. ¿Y eso es cada grupo expedicionario o se hace una vez a la temporada? No, cada grupo hace su propia puya. Cada campo base tiene un altar con las figuritas, con un pequeño hueco donde se quema el incienso. Cuando salimos hacia la montaña, el cocinero o el ayudante, cualquiera que haya por ahí, de nuestro equipo, pues pone a arder unas barritas de incienso por la mañana, antes, justo cuando vamos a salir, ¿no? Y se lanza. Nosotros cogemos de ahí, de un cuenquito de arroz que hay, y lo lanzamos hacia arriba como augurio para una buena vuelta de la montaña. Y ellos comentan en ese momento de la puya el intentar subir sin egos, sin ambición, que haya una cierta sumisión hacia la montaña. Ellos temen a la montaña. Ellos suben O sea, a la... nunca subirían ellos. No, a la no, montaña. nunca lo harían como una actividad deportiva realmente. Para ellos es una actividad económica. Es decir, ellos van a la montaña y suben arriba porque se ganan la vida con eso. Pero no lo harían si no fuera por eso. No tienen ese afán de deportivo, digamos, de subir, de escalarlo. No, porque estamos hablando de otro escalón, ¿no? de subsistencia prácticamente. Entonces, pues es otra. Ellos van a la montaña y cumplen un trabajo por el que cobran, y cobran bien, es decir, pues les da como para vivir todo el año, ¿no? Y entonces, pues para ellos es una ilusión subir a la cima, pero también por lo que representa, por el caché que luego van a tener, ¿no? Porque no es lo mismo un Sherpa, por ejemplo, que ha subido al Everest 14 veces, que un Sherpa que no ha subido ninguna. Es decir, a la hora de contratarlo, pues cualquier expedición evidentemente va a pagar más al que tiene más experiencia. Y eso no sé si es un mito o no, que hay montañeros o alpinistas que suben sin peso porque el Sherpa carga tu peso. Sí, ¿O no es así? Sí, sí. De hecho, yo he visto incluso... Bueno, es así en algunos lugares, pero no es mucho, ¿eh? Sobre todo ahora, básicamente, es y ha sido en el Everest. El Everest es una montaña de 8.000 metros, pero es una montaña especial, porque es la más alta. Entonces hay mucha gente en el mundo que, igual que se ve llamada a bajar a ver el Titanic o a ver las fosas marianas o a bucear con tiburones, pues subir al techo del mundo es algo que tiene en su agenda, ¿no? En su lista. Entonces esas gentes no son alpinistas y simplemente lo que hacen es colocarse en manos de gente que lo son. Y hay empresas especializadas donde tienen contratados a un buen número de alpinistas, de Sherpas, donde ponen todo, le hacen todo el camino posible a una persona que se lo tiene que andar, y cuando le dicen, o mañana, pasado, al otro, entonces... Tiene un precio y ya está. Claro, tiene un precio muy elevado. Ahora mismo eso está rondando igual los $100.000 o por ahí por persona, ¿no? Y bueno, y ya está, y es un trato económico. ¿Es deporte? ¿Es alpinismo? No, pero es que el que sube ahí no busca de hacer alpinismo, el que busca ahí... La foto. Busca, sí, y la sensación, ¿no? de ver desde ahí el mundo, pues igual que el que está apuntado a un viaje al espacio, que no busca las barreras de lo desconocido, ¿no? Simplemente pues ver la Tierra desde un poco más lejos. Entonces eso ocurre en el Everest, está empezando a ocurrir en el K2, por ejemplo, pero ya no se da en muchas otras montañas, quizás en el Manaslu también, pero el resto no se da mucho. Entonces
bueno, pues ¿por qué se puede hacer esto en una montaña como el Everest? Porque no es compleja. Si fuese una montaña como el K2 o como la Annapurna muy compleja, no se podría hacer esto, porque nadie puede asegurar la subsistencia de una persona en una montaña muy difícil. De hecho, la mortalidad del Everest no es alta, no llegará ni al 5%. Entonces, pues bueno. Porque el K2 es la montaña asesina. Sí. Es una montaña que decían que estaba maldita para mujeres hasta un año concreto, que no podían subir, tenían que regresar prácticamente. Y se sacrificaban incluso animales antes de hacer esa ascensión. Es una montaña que se subía muy poco. Muy poco. Yo recuerdo cuando, mira, nosotros subimos en el año 2001. ¿Fue tu Mi primero. primero? 8000, sí. Además, no era el primero que intentaba. Había intentado el Kanchenjunga por la ruta británica por el norte, había intentado el Everest por el norte también, había intentado el Broad Peak y hasta esta fue, digamos, la cuarta y la primera cima, el primer éxito. Además, muy bien, con amigos de aquí de Zaragoza, es decir, pues con personas de mucha confianza, y tuvimos que trabajar mucho porque estuvimos solos hasta que llegó otra expedición. Igual nos pegamos ahí 20 días solos en un montañón, poniendo la cuerda, fijando, escalando, pero éramos escaladores todos y teníamos y jóvenes y teníamos muchísima ilusión, y subir a esa cima. Al final subimos 7 personas a esa cima. Pues fue una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque nos lo trabajamos, porque no había más que nosotros y otra expedición que vino luego, 2 expediciones, luchamos codo con codo, hicimos la huella hasta la cintura, me acuerdo, después del cuello de botella y todo eso. Pues fíjate, nosotros subimos 7 personas en años 2001. En los 2 años anteriores no había subido nadie, y en los 2 posteriores no subió nadie. Es decir, en 5 años esa cima solo la habían pisado 7 personas. Ahora no ocurre eso. Por ejemplo, en el año 2000, creo que fue el 2004, no, perdón, el 2014 sería, bueno, justo si se subió el 54, no, el 2004, sí que es, el 2004 es verdad. El 2004 pues era el aniversario de la primera ascensión por parte de los italianos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, fueron todos los históricos al campo base, fueron alpinistas italianos y de muchos lugares a celebrar el Golden Jubilee, que se llamaba, y bueno, y pusieron a trabajar ahí a un equipo de sherpas de primer orden, fijaron cuerda, trabajaron muchísimo y dejaron la montaña pues muy equipada, de tal forma que ese año prácticamente subió más gente ese año que en todos los años anteriores del K2, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que eso se banaliza una montaña como el K2. Al final, el ser capaz de ir ahí y escalarla por tus medios es lo que produce satisfacción a cualquier alpinista, no engancharte a una cuerda que otros han puesto y llegar hasta la cima por ella. Has mencionado una montaña, un pico como es el Kanchenjunga. Bueno, hay un momento clave en la historia del alpinismo. Es el 20 de mayo del año 2003, hasta el 23 de mayo, que a ti se te da por muerto. Sí, hasta el 22, exactamente. 22. No es que se te dé por muerto, sino es que hasta las portadas de los periódicos estaban preparando tu funeral. Sí. Y la forma de si se podría ir a recoger el cuerpo de Carlos Pauner o no. Y es consecuencia de una fotografía. Es consecuencia de una decisión donde mueres y vuelves a nacer. Y ahí tú sí que viste la guadaña y viste la muerte. Sí, ahí la vi. Además ahí comprendí algo muy especial, que estas montañas, pues bueno, lo puedes saber, te lo pueden contar, pero de pronto cuando te ves ahí teniendo que tomar esa decisión, dices, es verdad, han cambiado las cosas. Es decir, aquí en nuestra vida cotidiana, si no hacemos nada, pues seguimos vivos. Es decir, si nosotros siguiente media hora nos quedamos aquí quietos, bueno, seguiremos vivos, es lo más probable, ¿no? Pero allá no, allá si en la siguiente media hora sigo quieto, ya nunca me levantaré. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo comienza? Pues ese día había comenzado ya hace muchos días, porque nosotros habíamos salido del campo base, habíamos intentado ya la cima en un intento anterior. Volvimos a bajar al campo base, descansamos 5 o 6 días, o 7. El viento era terrible. Bueno, al final encontramos, no era como ahora, que las previsiones meteorológicas son más fiables, entonces no eran tan fiables, ¿no? Bueno, subimos hasta el campo 1 un día, subimos al campo 2 otro día, hasta el campo 3 otro día. Esa noche del campo 3 intentamos salir hacia cima, y el viento soplaba muy fuerte y nos vimos obligados a volver al campo 3 y pasar todo un día a 7.500 metros que tiene el campo 3. Entonces, ya al siguiente día, fíjate el desgaste tan importante que es eso. Pues o sea, no hay descanso en los campos. No hay descanso.
¿Y el campo te lo montas tú? Sí, claro. Que no es que la gente no se imagine que están las tiendas de campaña preparadas, donde tú llegas y tienes tu habitación, sino que tú tienes que cargar. Hay veces que incluso sube un grupo a preparar campos. Nosotros muchas veces subimos solo a preparar campos, subimos un peso con las tiendas, con los cartuchos de gas, con los hornillos, con los sacos, con las esterillas, con la comida, con las cuerdas, con las tiendas para los siguientes campos. Hay que subir y bajar muchas veces por la montaña, por eso al final colocamos mucha cuerda en la montaña, porque al fin es un trasiego constante para arriba, para abajo, y en el fondo tener cuerda ahí puesta hace que solo tengas que escalarlo una vez, no 20 veces, ¿no? Entonces, bueno, esa noche nosotros ya salimos de ese campo y ya está, ¿no? Pues parecía que estaba el día mucho mejor, ¿no? Con lo cual ya fuimos hacia la cima y bueno, y la única ruta que había, solo había una ruta que era del año 54, quiero recordar también, la de Evans. Y bueno, y entonces pues es una ruta que llega hasta un collado y ahí se monta en la arista final a 8.300 metros hasta la cima. Es una ruta que no es sencilla y de escalada. Canchenjunga no es fácil, no es una montaña fácil. Bueno, en ese momento, cuando ya salió el sol, llevamos andando ya varias horas por la noche, pues vimos hacia la derecha que está la cima, esa pared vertical de casi 1.000 metros, pues vimos una línea, un corredor de nieve con unas cascadas de hielo que se iban hacia la derecha, unas repisas. Bueno, y con nuestra experiencia de alpinistas intuimos que por ahí se podría subir de una forma más directa, más difícil, pero mucho más directa, ¿no? Que toda la vuelta, digamos, que da la ruta normal. Con lo cual lo hablamos y bueno, y ahí hubo un consenso. Dijimos, sí, vamos a probar, oye, que tiene muy buena pinta. Y entonces pues bueno, nos metimos en una vía que luego fue más difícil de lo que pensábamos a priori, porque desde abajo a veces todo parece más fácil y luego, sobre todo en la parte final, que no la veíamos muy bien, había que escalar pues bastante y difícil y no veíamos cuerda para fijar, íbamos un poco pues para ir rápidos, ¿no? Y eso nos hizo llegar a la cima pues un poco tarde, es decir, pues habíamos perdido mucho más tiempo subiendo y llegamos tarde, sobre las 4 de la tarde, ¿no? Nos envolvió el mal tiempo. El Canchenjunga cambia el tiempo muy rápido. Porque ¿no? ahí en 30 minutos te puede cambiar por completo. De pronto viene una nube que te absorbe y dentro hay un vendaval, una ventisca y no se ve nada. Y de hecho, nuestra idea era bajar por la ruta tradicional, por la única ruta que es más sencilla, pero no pudimos encontrarla. No vimos ni atisbo de por dónde podíamos ir porque no es sencilla, no es una rampa de nieve, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos quedó? Pues la única solución, decidir bajar por la misma ruta que habíamos hecho. Entonces, claro, pues al final nos vimos abocados en una situación de muy mala visibilidad, de mucho viento, de estrepar una ruta muy difícil. Y entonces, bueno, pues todos comprendimos, luego lo comentamos, ¿no? Entre nosotros, pero todos en esa cima, esas 4 de la tarde envueltos en la ventisca, pues todos comprendimos que iba a ser muy difícil que saliésemos ninguno con vida de ahí. Y bueno, son cosas que cada uno pensamos, pero que no aporta ponerlas en común. En ese momento sí que no aportaba nada, no aporta luego cuando ya te has salvado, entonces sí. Y así fue como empezó todo. En ese momento cuando llegáis arriba, queréis inmortalizar el momento. Sí. ¿Y el fotógrafo eres tú? El fotógrafo soy yo y bueno, y Silvio también saca fotografías, pero bueno, yo y filmo, porque además yo también tenía pues como en todo lo que he hecho en todas las cimas, ¿no? Intentar pues eso, no solo escalarla, sino también pues conseguir un documental, grabar todo, plasmar para siempre esos momentos que creo que son únicos y que a mí pues me apetece especialmente hacerlo, ¿no? Y luego aparte en el mundo profesional pues tener esos documentales donde se ven a tus patrocinadores, donde puedes digamos devolverles parte de ese patrocinio que te han dado, pues creo que es importante, ¿no? Entonces pues tengo de cada cima tengo una producción incluida del Canchen y en esa cima pues intenté eso, hacerme un total. Yo mismo, mis compañeros ya empezaron a bajar porque no les preocupaba mucho la película y entonces pues yo mismo me ponía la cámara encima de la mochila, el viento la tiraba, me la podía colocar, al final bueno pues grabé ahí unos totales que luego para nada, porque esa cámara luego se perdió. O sea que... Pero yo no lo sabía, entonces... ¿Cómo pierdes a tus compañeros? Mira, pues yo salgo el último de la cima, pero tampoco pasa nada porque al final hay que destrepar una pared. Entonces, al destrepar una pared no es andar por un camino, sino que tenemos que dejar cierta distancia para, si uno cae, pues que no arrastre al que tiene justo debajo, ¿no? Entonces, bueno, yo veo no sé cuál era el último, Mario me parece que era. Bueno, veo que ya baja, los otros ya han bajado, Silvio sale el primero,
empiezan a bajar y entonces yo ya acabo con lo de mi grabación, total, no se ve nada y es un total muy rápido. Y ya salgo, lo veo, ¿no? Pero lo veo como a 10, 15 metros siempre por debajo, 20 metros. Pero bueno, lo voy viendo, vamos bajando, hasta un momento en que empezamos ya a perder la luz. Es decir, ahí se hace de noche, hora de Nepal, como a las 7 de la tarde o 6 y pico de la tarde. Entonces, claro, llega un momento en que ya seguimos bajando, seguimos destrepando, hemos pasado quizás la parte más difícil, pero bueno, queda mucho. Y entonces pues hay que encender las luces, ya no se ve. Y ya veo las luces de mis compañeros más abajo, pero realmente con una lámpara frontal tú ves hasta 2-3 metros, no ves más allá, ¿no? Entonces puedes Pero ver, te sirve de guía a los compañeros. Claro, pero llega un momento en que ya pues no ves nada, no sabes si es producto de que te tapa una esquina de esto o de la propia ventisca. Y yo lo que hago es no ver, en medio de la noche no veo una repisa por la que habíamos atravesado para entrar en un corredor de nieve, y entonces pues sigo por ese corredor de nieve hacia abajo. Es un terreno que bajo muy rápido hasta que se hace más complejo, y cuando se hace más complejo me empieza a no sonar. Digo, pues, esto no me suena de nada. Entonces ya comprendo que no me he desviado del corredor, pero que es tarde. Miro para arriba y no veo nada. No veo las luces, no veo dónde es. Y entonces digo, bueno, lo más importante... Tenías que volver a subir. Claro, volver a subir y encontrar eso en medio de la noche que no había sido capaz. Ellos quizás habían llegado un poquito antes con más luz y habían visto esa pequeña repisa, ¿no? Pero claro, pues yo llegué más tarde y entonces pues eso no lo vi. Y entonces, bueno, también digo, a ver, ¿qué es lo importante ahora? ¿Lo importante es bajar por donde he subido? No, lo importante es bajar, como sea. Y entonces me decido seguir para abajo, perder altura, estoy a 8.600 metros o 8.500. Es muchísimo. Tengo que bajar, de ahí no puedo estar más tiempo ahí. Si sigo a esa altura voy a morir seguro. Entonces, bajar. Tengo un sitio que se va haciendo más difícil, pero me permite seguir bajando. Y es cuando sigo bajando, pues hasta que decido parar a unos 8.100 o por ahí. Ya he bajado pues casi 500 metros. ¿La altura que te la dice el reloj? No, yo no llevaba reloj. La altura no, más o menos la sé por la zona en la que estaba. O sea, lo he sabido más a posteriori. En ese momento sé que más o menos lo que he bajado por el tiempo que llevo andando, pero no llevo. En algunas otras montañas sí que llevaba reloj, pero mira, en esa, curiosamente, yo creo que no llevo, por lo menos no lo recuerdo, yo creo que no. O sea, tu experiencia de saber que das 200 pasos y puedes bajar 50 metros es esa regla de 3 la que te ayuda a saber la altura. Y por el tipo de terreno también. Sé que el corredor lo he visto desde abajo, sé que si el campo 3 está a 7.500 y el corredor empieza 200, 300 metros más arriba, pues que tiene que ser cercano a los 8.000 esa parte, ¿no? Cuando acaba el corredor. He acabado el corredor, he destrepado destrepar es como desescalar, ¿no? Es escalar mirando a la pared, pero yendo hacia abajo, como si escalases hacia arriba, pero yendo hacia abajo. Destrepo esa parte última del corredor y llego a un terreno más sencillo. Entiendo que ya son unas lomas menos verticales que me llevarían hacia el campo 3 si lo viera, pero realmente pues no veo nada y decido parar un rato. Deben ser la 1 a las 2 de la mañana, por ahí, calculo. Y entonces pues sí que... ¿Sabías que te habías perdido? ¿O, sí, o pensabas que...? Sabía que estaba fuera de la ruta, pero sabía que también por la dirección que llevaba ese corredor, que ya lo había visto a la subida, porque me fijo mucho en los detalles cuando subo, sabía que no estaba, digamos, fuera de la ruta en otro sitio. Estaba yendo por otra parte. ¿Tú creías que podías reencontrar el camino? Sí. Esa era mi idea. Y buscas el camino. Claro, entonces descanso esa noche un poquito y espero a que amanezca. Si son las 2 de la mañana, pues solo tengo que esperar pues 2 o 3 horas, porque al final ahí amanece muy pronto, estás muy alta, y amanece a las 4 y pico de la mañana, ya es de día. ¿Pero no te podías dormir? Sí, ahí me adormecí un poco. No mucho, porque sabía que no debía hacerlo, ¿no? Pero son muchos días de subir, son ya más de 24 horas de actividades de la última vez que dormí, y entonces sí que me permito el cerrar un poco los ojos, pero vamos, es un duermevela, no duermo mucho, la verdad. Además, ya he empezado a tener esas voces interiores que me empiezan a decir que descanse, que pare, que esté tranquilo, que ya he trabajado mucho, que son, digamos, voces interiores que ya habían empezado antes, son voces interiores que no te ayudan, ¿no? Al revés, O sea, el cuerpo te pide descansar. Claro, el cuerpo ya no puede más, y entonces yo creo que se desdobla. Es tan fuerte la presión que ejerce sobre tu propio cuerpo que la mente se divide en dos. Una parte que es la que quiere dominar y otra
la que, digamos, tiene los pies en la tierra. Dice, vamos a descansar, o sea, ya vale, ¿no? Ya vale de esta tiranía mental, de alguna manera. Y yo me acuerdo que con esa voz interior, al final es un fastidio, ¿no? Tenerla ahí todo el rato, venga, para, vamos a descansar, hemos estado muy cansados, además hablaba en plural, estamos, ¿no? Y entonces al final pacto con esa voz digo, mira, vamos a hacer una cosa ni para ti ni para mí. Vamos a dar 25 pasos hacia abajo, hundiré la cabeza así, o sea, el piolé y apoyaré la cabeza ahí y descansaré 2 o 3 minutos. Y así vamos a ir bajando y así conseguí aplacar un poco esas voces que luego durante ese rato de la noche pues también hablaban, ¿no? Pero Es complicado luchar contra tu cerebro. muchísimo. Yo creo que se disocia por eso, porque al final es como que lo rompes, ¿no? No puede admitir tanta presión, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto cansancio. Claro, al final, lo que hablábamos antes, el hecho de decidir y comprender que las reglas han cambiado, que tienes que estar en movimiento, que tienes que seguir, que tienes que actuar para vivir, es una decisión que la puedes tomar, pero también puedes tomar la contraria, que es no hacer nada. Será un Jekyll, Mr. Hyde. Claro, ¿y cuál es la de no hacer nada? La de no hacer nada es plácida. Es quedarte donde estás, acurrucarte, adormecerte, y no tienes que seguir sintiendo el frío, no vas a seguir sintiendo el cansancio, ni la sed, ni el agotamiento. Pero sabías que entonces ibas a morir. Claro. Por eso, cuando tomas la decisión única y trascendente de volver, implica todo eso. Implica seguir pasando frío, implica seguir levantándote, implica seguir presionando a esa mente que ya no quiere andar. Y eso pues implica un esfuerzo mental potente que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y de hecho he visto quedarse a gente por no ser capaz de hacer ese esfuerzo. Mientras tus compañeros en el último campo, el campo ya hacia cima, con un compañero que está perdido y un compañero que ha pasado la noche a 8.000 metros. Un compañero que por la mañana no llega y un compañero que dan por muerto. Normal, porque es un terreno de tanta dificultad, de tan mal tiempo en medio de la noche, de estrepar, que ellos, además, incluso ellos tuvieron una caída, que casi uno de ellos, Silvio, casi muere en esa caída también. Bueno, al final ellos llegan al campo último muy maltrechos y claro, y lo que menos esperan es que alguien que no ha llegado al campo, alguien que hace mucho que no ven, alguien que lo más probable es que haya caído en ese muro vertical y se haya estampado, ¿no? Entonces, al día siguiente amanece, yo estoy no mucho más arriba, pero estoy más arriba en otra zona de la montaña que no se ve el campo. Ellos se levantarán y su única obsesión es bajar al campo base, al que consiguen llegar ese día, pero a última hora. Entonces, pues ellos cuando llegan abajo sí que comunican a España, ¿no? La noticia de mi desaparición, porque no tienen ninguna noticia de mi existencia y saben que lo más probable ahí es que hubiese muerto. ¿Ya te habías caído? No, eso fue por la mañana. Por la mañana, cuando amanece, me desentumezco y digo, tengo que seguir bajando. Mi ilusión además era llegar al campo 3. No veía el campo, pero sí que veía ese gran plato, una especie de llano de varios kilómetros que tiene el Canchanjunga al pie de la pirámide somital. Y bueno, y entonces digo, pues tengo que llegar por donde sea, llegar a esa parte, al llano ese, porque ahí está el campo 3. No sé en qué parte ahora mismo, pero está, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezo a bajar. Y cuando estoy bajando, de pronto pues veo unas figuras andando por el glaciar, lejos, ¿no? Y veo unas figuras, joder, pues claro, no había nadie más en la montaña, todo el mundo se había ido, estábamos solo nosotros, con lo cual no podían ser más que mis compañeros. Les grito, no paran, no se mueven, no se giran. Bueno, entiendo que igual estoy lejos, pero avanzo más hacia ellos y sigo gritando hasta que de pronto me doy cuenta de algo súper especial, ¿no? Que fue como un fogonazo, ¿no? En la mente. Que fue que las figuras que estaban andando, yo también estaba en ese número de figuras. Es decir, ahí estaba Silvio, estaba Mario, estaba Cristian, estaba Kobe y estaba yo. Eran 5 figuras, no eran 4. Tú te viste fuera de tu cuerpo. Y entonces, o que estaba viendo alucinaciones. Es decir, lo que estaba viendo no era real. Nunca lo sabremos si eran ellos y yo los veía mal. O me estaba trasladando yo ahí. Nunca, porque ellos tampoco tenían claro a qué hora habían salido ni qué dirección habían cogido. Yo creo que simplemente empecé a ver cosas que no existían y de hecho, después de ver eso y comprender que no era real, empecé a ver gente. O sea, empecé a ver gente escalando cerca de mí, empecé a ver serpas que pasaban por ahí.
muchas, o sea, pero como te veo a ti, o sea, gente con todos sus detalles. Las caras no las veía, pero sí la ropa, sí los artilugios de escalada, las cuerdas. Y entonces ya comprendí que estaba el cerebro, pues eso, presa de ese esfuerzo, de esa altura, de esa falta de oxígeno, pues empezando a no funcionar correctamente. Y lo que tenía que hacer ahora, aparte de luchar contra la montaña y luchar por bajar, y luchar contra el frío y la sed, esa sed angustiosa de horas sin beber agua, pues tenía que luchar también contra esas presencias y bueno, que sobre todo no me desenfocaran de mi objetivo, ¿no? que era bajar. Tiene que ser jodido estar alrededor de todo agua helada, sí, y no poderla consumir. Eso es como el marinero que está en medio del bar con su rodeado de agua y no puede beberla, ¿no? Pues es un poco parecido. ¿Tú eras consciente de que estabas vivo? Sí, mucho. Que hay gente que disocia y no sabe en qué punto está. Yo era consciente de que estaba vivo y que además no quería mirar mucho más allá. Es decir, me concentraba en lo inmediato. Es decir, no quería pensar en dónde estaba, lo que tenía que bajar, lo que tenía bajo los pies. Dice, bueno, a ver si llego al llano, al gran llano y busco el campo 3. A ver si ahí encuentro el camino normal y no este camino que estoy inventando. Pero ese camino te lo están marcando unos terceros hombres. No, todavía no, porque todavía tengo algo que es la sorpresa, ¿no? Cuando después de ver a ese grupo de gente que primero pensaba que eran mis amigos que y no tú lo les eran, sigues. que yo les sigo hasta un punto en el que veo que no son, entonces ya no los sigo. Digo, yo no puedo dejarme despistar por eso. No tengo ninguna realidad de que ellos sean mi grupo, ¿no? Y entonces decido orientarme por mí mismo. Aguardo un tiempo y, bueno, como es un día un poco mejor, pero bueno, con mucha nube, con ventisca también, pero se abre un poco y veo unos montes de 7.500, unos que hay, digamos, hacia el este del Kanchenjunga, hacia la India, que son unos picos muy característicos y que había visto durante toda la expedición, claro. Pues entonces consigo ahí orientarme un poco. Digo, estoy yendo mal, estoy yendo muy hacia el oeste. Y entonces es cuando subo un poquito de lo que había bajado para atravesar unas placas de hielo e intentar bajar, digamos, hacia otras placas de hielo, pero justo en la dirección contraria a la que estaba yendo. Y también la dirección contraria hacia donde veía a estos personajes, ¿no? Y en ese momento es cuando pues tengo esa mala suerte de que una correa del crampón muy dañada por tanta escalada, por tanto descenso, por tanta roca, por tanto trabajo, cede, se rompe, se me sale el crampón, la bota toca en una travesía de hielo, en placas de hielo brillante, toca esa placa de hielo y automáticamente me precipita por esa placa. El reflejo que tienes como alpinista es de los dos pioles, uno que llevas en cada mano, pues es girarte hacia la pendiente y clavarlo, ¿no? Pero he cogido tanta velocidad y el hielo es tan duro que aunque clavo el piole, me lo arranca de la mano. Y entonces sigo cayendo y en ese momento sí que te da tiempo a pensar, porque te da tiempo a pensar que es una caída larga, igual 100 metros sería. Salto incluso una grieta que estaba ahí, la salto de la velocidad que llevo, ¿no? Y creo que voy a saltar toda la pared y pienso, en ese momento sí que pienso que es el final, ¿no? Pero bueno, también tiene la ventaja esa, ¿no? De que ya no tienes que luchar más. Al final, bueno, has perdido y ya, pues, ya está todo hecho, pero también sientes cierto descanso. Un alpinista a 8.000 metros de altura, 7.000, sin crampón y sin piolet, no puede seguir caminando. Es un muerto viviente. ¿Y tú lo sabes? Y lo sé. Lo que pasa es que tengo la suerte de que llevaba 2 pioles y cuando consigo... Bueno, la primera suerte es que paro, ¿no? En la caída esa me paro en una repisa de nieve. Es un golpe duro, es un golpe que yo creo que me deja inconsciente un buen rato, pero tampoco tengo daños, no tengo nada roto. Cualquier cosa que me hubiese roto, un tobillo, un pie, nada, era un muerto ya. Y de los 2 pioles aún tengo uno atado a la muñeca. Bueno, y los crampones se han soltado, los 2 en la caída, pero uno lo tengo allá al lado y el otro está atado a la pierna todavía. Los llevamos con unas correas de seguridad, pues si acaso se te pierden, se te sueltan para que no se te pierdan, claro. Y entonces, bueno, pues respiro. Digo, a ver, sigues vivo, tienes el material, has perdido cosas muy importantes, porque has perdido la mochila, ni me he dado cuenta, me doy cuenta al rato, digo, ¿la mochila dónde está? Pues ya no estaba, ¿no?
No, estaba la mochila, perdón. Lo que sí que no tengo es nada dentro. Se ha abierto en la caída y ha salido todo volando, ¿no? Entonces he perdido los guantes gordos que tenía ahí, los de pluma. Llevo solo unos de forro puestos. He perdido la cámara, bueno, y poco más. Quiero decir, tampoco llevaba muchas cosas más importantes ahí. Porque agua hace horas, desde el día anterior ya no tienes agua. El agua la llevas dentro del cuerpo para que no se congele y solo llevas 1 litro. Eso te iba a decir, ¿cómo bebe agua un alpinista a esa altura? Pues el día de encima se bebe muy poco y por eso hay una deshidratación muy grande, porque al final no puede haber agua líquida en una mochila en ningún sitio. Porque se congelaría. Te congelaría. Entonces solo puedes beber el agua que porteas dentro del cuerpo. Entonces llevas una botella dentro del traje de plumas, entre tu cuerpo y el traje de plumas, y cuando se acaba esa, se ha acabado. Claro, el transcurso más o menos entre el último campo, cima, y vuelta al campo, que es donde puedes volver a beber, porque hay gas, hay hornillo. Esos son más o menos en cada montaña, varía un poco, pero siempre son unas 20, 22 horas. Entonces, claro, el litro ese de agua te lo has bebido en las 3, 4 primeras horas, porque es un esfuerzo además ingente el que estás haciendo. Oye, alguno te habrá dicho, la nieve siempre se puede meter en la boca, ¿no? Sí, pero pero no te lleva a ningún sitio. No te hidrata, sí. De hecho, chupas, hay ratos que chupas nieve, pero solo por tener el gusto de quitarte esa sequedad de la boca, ¿no? De que no un esparto. Pero tú sabes que no, y notas que no se te va la sed, ¿no? Puedes comer todo lo que quieras. Te faltan sales, ¿no? Entonces, para poder beber en el Himalaya tenemos que fundir nieve en un cacerolo y ese agua se enfría echándole un poco de nieve, se enfría, echarle sales, echarles pues bien sobres. Claro, porque el agua necesita pasar por roca para tener esas sales. Claro. Si no, dicen la nieve no es nada. No. Si no pasa por una roca que le transmita la importancia que necesita para el cuerpo. No tiene electrolitos, no tiene sales. Entonces, claro, no puede entrar en las células. Es agua que la bebes y la orinas y no te sirve para nada. Sí, pasa sin pena ni gloria, ¿no? Sin hidratar tus células. Entonces, bueno, al final pues tengo, digamos que en la mochila no tenía muchas más cosas, pero claro, también me queda lo mínimo para poder seguir bajando. Primero, no me he roto nada. Segundo, tengo 2 crampones. Sin crampones no puedes bajar por ahí. Y luego tengo un piolín, no tengo 2. Va a ser más difícil, pero bueno, tengo una posibilidad. Entonces tengo cómo agarrarme con la mano y cómo agarrarme con los pies, que eso para un alpinista ahí es fundamental, porque es un mundo de hielo y de terrenos muy verticales de hielo. Entonces, pues nada, me recompongo, me arreglo el crampón con una correa de la cámara de fotos que llevaba. Y consigo con eso pues seguir bajando y orientarme, pues bueno, llegar hasta el plató por la ruta que yo creo que me lleva al campo 3, y de hecho encuentro el campo 3. No vas solo en la montaña. Vas andando con más gente. Sí. Voy rodeado de imágenes de gente que me habla. Y en ese momento no te generaba como la primera vez decir, uy, rechazo, paro e intento buscar otro camino. Es mucho más, digamos, me he acostumbrado a ellos, y yo creo que de alguna manera también como humano, ¿no? Pues no estar solo también. Había casi rozado con la punta de los dedos el volver a estar con mis compañeros, ¿no? Volver a poder trabajar juntos, a compartir todo juntos otra vez, lo bueno y lo malo. Pero desgraciadamente se había esfumado esa posibilidad, ¿no? Aparte que la caída me precipita a un sitio de la montaña alejado de cualquier lugar y me cuesta mucho llegar al campo 3. Pues aparte no eran reales, ¿no? Y entonces, bueno, esa soledad de alguna manera no es más compartida con esas figuras, con esa gente amable. Lo más curioso de todo es que sus caras no las veo, ¿no? Por mucho que intento enfocarlas, no las veo. También he perdido visión en un ojo, no toda, pero mucha, ¿no? Producto del frío, de la congelación o de la falta de oxígeno, no lo sé. Pero ese ojo además se ve muy bien en las fotos cuando llego al campo base, se ve ese ojo que está muy rojo, está como opaco, ¿no? Está mal. Y bueno, son figuras que una de ellas es curiosa, ¿no? Porque siempre lo he contado, pero es que es así. Hay un momento dado en que orientarse no es fácil, tengo que cruzar un llano de varios kilómetros y empiezo, cuando estás a mitad te envuelve el mal tiempo, y todos sabemos que ninguno de nosotros hacemos una línea recta cuando andamos sin referencia, porque tenemos un paso más corto que el otro, y entonces vamos a hacer un círculo, quieras te guste o no te guste, con lo cual eso es terrible, porque ese plató es que es muy grande, son varios kilómetros, hay que cruzarlo 2-3 kilómetros. Entonces
vuelvo otra vez al campo 3, vuelvo a salir para cuando se abre un poco el tiempo y al final, bueno, pues voy avanzando, voy corrigiendo, volviéndome hacia atrás, intentando que se haga una línea recta y al final consigo llegar al otro lado del plato, pero no sé si exactamente en el sitio donde viene el siguiente paso difícil, que son salir de ese plato que cae una cascada de hielo, pues donde está el lugar que habíamos forzado para subir, ¿no? Entonces voy para un sitio, me asomo, no veo nada, voy para el otro, no veo nada. Y al final sí que me siento un poco desesperado ahí porque digo, joder, no voy a poder abandonar este plato. ¿Es todo igual? Todo igual, todo blanco, todo muros de hielo, para un lado, para otro. Y al final sí que es verdad que en ese momento un poco de desesperación, no sé, desesperación, no saber qué hacer muy bien, pues sí que veo a un Sherpa, además de una de esas figuras que veo muchas, bueno, tampoco demasiadas, pero veo, ese me llama mucho la atención porque es un Sherpa que va súper cargado, y sube como hacia mí, da una vuelta por detrás de un bloque de hielo, lejos, está como a 300 metros o por ahí, 400, y da una vuelta hacia un bloque, a una torre de hielo y viene hacia mí. Y claro, al principio pienso, hostia, no será otra expedición o algo, pero ya sé que no hay nadie ahí, pero yo qué sé. Pero sobre todo lo que me llama mucha atención es el giro ese que hace y entonces pues activo, eso estará dentro de mi cabeza seguro, pero se activa, gracias a esa visión se activa que nosotros para llegar al plato justo hacíamos ese giro y luego había una súper diagonal para llegar al campo 3 y entonces voy, no corriendo, evidentemente porque son 7.500 metros, pero voy hacia ahí lo más rápido que puedo, el Sherpa me lo cruzo, él va para allá, yo para el otro lado y veo la torre de hielo, la giro. Y entonces veo una pequeña rampa que ya sé que es el camino, veo un trozo de cuerda que habíamos puesto a la subida, veo signos, veo además mucha gente escalando ahí. Es curioso, al dar la vuelta veo hay mucha más gente que está escalando en hielo, como un escalador hielo, con dos piolés. Y entonces, pues de alguna manera, pues en ese momento soy muy feliz porque he conseguido encontrar el camino, que no es nada sencillo en esa parte, porque nos costó mucho subir, nos costó varios intentos. Son muros muy verticales de cientos de metros y es muy difícil. Encontramos unas rampas y unos puentes de nieve y eso que me permiten, pues bueno, empezar a perder altura. Sigo perdiendo altura hasta los 7.100 metros donde hay otro muro muy vertical y donde de pronto voy tan excitado por haber encontrado el camino que de pronto ni me doy cuenta, pero de pronto se ha hecho de noche otra vez. Otro día Mi más. pensamiento, digo, ¿cómo puede pasar tan rápido los días, no? Claro, estoy tan ocupado y estoy con tanta presión mental y tantas visiones que no soy consciente de lo que duran los días y de pronto... ¿Cómo van vestidos ellos? Pues mira, los al que veo escalando van como un alpinista occidental, es decir, van con, pues como escalaríamos aquí en los Alpes, con los arneses, las cintas, los piolés, todos los crampones modernos. El Sherpa sí que va vestido más antiguo, el Sherpa va como con, no me acuerdo el color, pero con ropa más de los años 80, de los años terrosos que llevaban. Sí, es menos técnico, ¿no? No tan fit, no tan ajustadas, más sueltas. Lleva un mochilón tremendo, eso es lo que más. Y va pues con el... Yo sé que es Sherpa, no le veo la cara, pero es que los Sherpas tienen un caminar especial. Los Sherpas caminan de una forma especial. Van con esa carga, además, nadie lleva esa carga más que ellos. Y con esa carga que llevan dan muchos pasos seguidos y paran. Es como que corren y paran, corren y paran, corren y paran. No es como nosotros, que al llevar menos peso podemos mantener un ritmo, digamos, más lento, pero más uniforme. Ellos van como a tirones, ¿no? Y bueno, y sí que va vestido así, de esa forma más antigua, ¿no? Pero es el único, el resto... ¿Y nadie te habla? Nadie me habla. ¿Ni escuchas nada? No. La voz interior ha desaparecido, además. La voz interior esa, después de la primera noche, ya ha desaparecido. O sea, después de la primera mañana, después de ver a mis compañeros o pseudo compañeros y bajar un poco más, ya esa voz desaparece, ¿no? De hecho, después de la caída ya no soy consciente de que exista esa voz. Y las visiones son, pues es que son reales. O sea, no veo las caras, pero... Y tampoco me hablan. O sea, no interactúan contigo. No, y no molestan, ¿eh? O sea, son como tótems. Sí, son agradables, pero no están quietos, ¿eh? Se mueven, actúan, pero me acompañan. Y ellos están... de alguna manera me dicen que voy bien, que es el camino, porque están ahí ellos. Tú, conforme avanzas, ves que ellos continúan y van incrementando. Sí, más número de gente. De hecho,
Cuando llego a esa parte donde ya sé que estoy en el camino y sé que tengo que bajar un muro difícil, pero se me ha hecho de noche otra vez, pues ya estoy, o sea, ya estoy en la ruta. De alguna manera ya digo, ojo, no voy a poder llegar al campo 2 hoy, pero voy a dormir aquí. Estoy agotado, no, lo siguiente. Pero estoy a 7.000 y pico metros. Tengo muchas posibilidades más de sobrevivir aquí que a 8.000. Y decido tumbarme en el hielo y dormir, porque estoy agotado y necesito fuerzas para seguir bajando. Ahora es una cuestión más de fuerzas que de altura, ¿no? Y entonces pues duermo. Ahí es donde se me congelan las manos del todo, porque al fin y al cabo solo tengo unos guantes de forro. Y esa noche se abre, a mitad de noche se abre, el cielo mejora el día mucho, y entonces pues hace una noche muy despejada con un frío pues atroz. Supongo que los 40, 45 bajo cero habría seguro. Y entonces ahí sí que paso mucho frío, tiemblo durante la noche, pero descanso a la vez. La sensación que tengo cuando despierto es de ver el muro que tengo debajo de mis pies, ver que va a ser difícil que lo haga con un solo piolet porque es muy vertical, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Y cómo se baja con un solo piolet? Pues usando la otra mano como si fuera un piolet, por eso en esta mano. Agarrándote en el Claro, hielo. por eso esta mano tengo estas congelaciones, porque esta mano, yo soy diestro, el piolet lo usé en la derecha y la izquierda la fui clavando a modo de piolet en ese muro. Te falta medio de Sí, media falange aquí, o sea, una medio falange entera corazón. y otra falange aquí. Aquí es bastante trozo. Las fotografías que tienen las manos negras. No, es que esos dedos han pasado tanto frío en esa noche, sobre todo, y tanto es el grado de deshidratación que no hay, se ha hecho tan espesa la sangre que ya no hay retorno. Ya no ha llegado oxígeno, es decir, se ha taponado de los capilares y con el frío pues se han congelado, se han roto esos vasos y por eso están negros los dedos, consumidos como los de una momia, ¿no? De hecho, yo noto en los guantes de forro cómo se hinchan los dedos dentro y cómo me duelen por la mañana, pero ni me quito los guantes, que decir, si me los quito igual no me los puedo volver a poner, con lo cual, pues, bueno, sé que me voy a congelar, o que me estoy congelando, pero es lo menos importante, porque de pronto ya tengo un objetivo, estoy en la ruta. Por cierto, esa mañana todas las figuras que me acompañaban, todas han desaparecido y ya nunca más las vi. Y ni un sonido, ni una música, ningún olor que te haya... No, y fíjate, y una cosa súper curiosa, lo has dicho antes, que la gente que no mira la montaña no mire en ningún momento al Canchenjunga, nunca mire para atrás, nunca. Me daba como temor mirar hacia atrás. O sea, quería salir, es como si quieres escapar de algo que te atrae, ¿no? Y necesitas, o sea, y no miras hacia atrás. Pero no puedes correr. No, Claro. no, que tienes que ir con mucha calma. De hecho, bajé ese muro, el día era mucho mejor, no miré para atrás, seguía. Caí en varias grietas, claro, ahí no tienes cuerda, no puedes asegurarte. Me caí, salí de ellas como pude, arrastrándome a veces por dentro del fondo de la grieta como un gusano. Salí, y cuando ya llegué al campo 2, yo no sé ni qué hora era, pero ya hacía un día mucho mejor. Fue por primera vez ya unas pendientes de nieve mucho más sencillas. Y llegué al campo 2, bueno, lo que quedaba del campo 2, porque habíamos vaciado todo ya para que no dejar nada, solo quedaba una tienda y nada, bueno, quedaban restos de polvo que eché en la nieve y chupeteé un poco la nieve con un sobre de esos de polvo que teníamos en el borde de la tienda, en el bolsillo, pues lo exprimí así los pocos polvos que quedaban y chupeteé un poco ese agua, ¿no? Pero fue la primera vez que me volví hacia el Canchenjunga y ahí me volví y lo miré. La pirámide, el día era bueno ya, se veía todo la pirámide final, se veía todo el camino que había bajado. Yo estaría como a 6.500 metros o por ahí. Y estamos hablando de 8.500, o sea, 8.600, es decir, 2.000 metros más abajo. Estaba lejos, había salido de ahí arriba. Y hablé con el Canchenjunga. En ese momento sí que le dije al Canchenjunga, digo, voy a sobrevivir. Digo, no hay nada. De alguna manera me sentía súper poderoso, ¿no? Y dije, no hay nada que puedas hacer para detenerme. Y lo sabía que iba a llegar ya al campo base, no sabía si iba a ser ese día, el siguiente, cuándo, pero ya nada me podía parar. Había pasado todas las pruebas, había pasado todas las pantallas, había conseguido sobrevivir a las caídas, a las grietas, al frío, a las noches, a la falta de agua, no tenía ni sed ya, seguía andando, tenía la sensación de poder andar eternamente. No me hacía falta comida, no me hacía falta beber. ¿Tú sabes el poder que genera eso? En ese pedazo de montaña, escapar de ella y decir, y puedo seguir andando. Y es más, aún pensé, y aunque en el campo base no haya nadie porque se hayan ido, que es lo más seguro,
da igual, seguiré andando, sé dónde hay agua en el campo base, ahí puedo beber y sé que en 4 días más andando voy a llegar a un pueblo. Claro, tampoco era muy halagüeño la perspectiva, pero ya me da igual. Había adquirido de alguna manera, me había ganado el derecho a hablarle así el Canchenjunga. El Canchenjunga siempre ha sido para mí una montaña especial. Fue la primera expedición que hice en mi vida, en la cara norte, en el año 97, en una ruta súper difícil, justo por la otra vertiente. Y llegué con Iñaki Ochoa de Olza, que luego murió, fíjate luego cómo son las cosas, murió y llegamos los dos, murió en otra montaña, pero llegamos los dos a 8.300 metros y por el viento nos tuvimos que dar la vuelta, pero eran las 7 de la mañana y ya estábamos a 8.300 metros. O sea, una experiencia brutal del Canchenjunga. Y luego por el sur, por la otra vertiente, toda esta historia que al final no es que te haya pasado un accidente, que te hayan ayudado, que no sé qué, no, es que has conseguido vencer todas las pruebas y bajar el campo base por tus pies. Cuando llegué al campo base, bueno, se volvió a hacer de noche otra vez, o sea, no se pasaban los días, era como un ciclo. De pronto veo que es de noche, no, pues ya está, pues voy a seguir, y subo al campo 1, que hay que subir para llegar al campo 1, que eso cuesta más, claro, y de ahí ya empiezo a bajar, la última bajada. Sé que son 700 metros, es decir, pues igual un par de horas, pero bueno, voy, enciendo mi frontal y entonces ya veo luces en el campo base, desde el sitio en donde se ve, que es a mitad de bajada más o menos, ya veo luces y comprendo, bueno, que menos mal que mis compañeros, están malo el tiempo que todavía están ahí, ¿no? Y entonces, pues ellos también salen hacia mi encuentro, no suben mucho porque es como muy complejo subir. De hecho, yo los últimos tramos para llegar al campo base los hago rapelando, ¿no? O sea, lanzando una cuerda y rapelando. Y entonces cuando se produce ese encuentro, pues no sé, igual era la 1 de la mañana o por ahí, porque el mensaje... O las 10 de la noche. El mensaje yo creo que llegó aquí a las 5 de la tarde, hora de aquí, y ahí son 5 horas más, o sea, sí serían... Pues, ¿y recuerdas la cara de tus compañeros? No, recuerdo, mira, sobre todo recuerdo la cara de Mario, que luego murió también. Pero la cara de Mario, que era quizás el que más amigo mío era, Mario Merelli, que le caían las lágrimas y solo decía en italiano se decía muy fuerte, solo decía eso. Y me abrazaban y me daban té. No se lo creían. No se lo creían y decían, pero ¿cómo es posible, macho? ¿Cómo es posible que llevas por ahí 3 días solo? O sea... Carlos, durante esos momentos solo, con la muerte delante, ¿tu mente viajó a tu infancia, a tu familia, te despediste? ¿O solamente pensaba en seguir a esas personas, seguir el camino? Sabes que en ningún momento fui súper pragmático en ese, bueno, fui práctico, es decir, en ningún momento tuve ninguna duda, no tuve, desde que elegí, pero sí que soy consciente de esa decisión personal, ¿eh? Elegí volver, yo quería volver y dije, bueno, no sé si la muerte me sorprenderá intentándolo, pero no me voy a parar, no voy a dar por vencido hasta el final. Y en ese momento me apliqué tanto que en ningún momento dudé, en ningún momento tuve un recuerdo de pena, de que igual no volví a ver a mi familia. Nunca, o sea, siempre fui consciente de que lo único que importaba era pelear, y toda la energía la dediqué a pelear, solo. Y creo que fue una de las claves del éxito, la focalización hacia ese objetivo absoluta. Era como una mente, como un martillo pilón, es decir, probablemente podía haber muerto en la caída, o de 1000 formas, o en las grietas, o ya está, ¿no? Pero afortunadamente tuve las armas para poder seguir luchando. En ningún momento me quedé sin fuerzas, a pesar de estar muy cansado. En ningún momento la sed me paralizó, a pesar de tener mucha sed. O no perdí todo el equipo, a pesar de casi de perder parte, ¿no? Entonces fue un casi, pero que me permitió el no parar, el no seguir y de hecho no mirar al Canchenjunga. Es decir, yo no, hasta ese momento, cuando ya yo lo llamo el momento de invencibilidad, es decir, era invencible en ese momento. Fue un poco descarado, ¿no? Volverme hacia una montaña así y decirle eso, porque en ese momento igual me tira una avalancha y me barre. Pero también es humano, ¿no? El decir, oh, hostia, voy a alegrarme un poco, ¿no? En tanto sufrimiento que por fin creo que claro, estás buscando un poco decir, jo, voy ganando, voy perdiendo altura, vale, ya es un paso, ya he encontrado la ruta otra vez, vale, ya estoy en el campo 2, 6.000 y pico metros, aquí no me va a matar la altura, ya el tiempo ha mejorado, hostia, vas como ganando y todavía eres capaz de seguir andando y entonces pues es un momento de muchísima fortaleza. Yo creo que eso hay un antes y un después. En ese momento me insufló el Himalaya, me insufló fuerza para
el resto del proyecto. Si no es por esos hombres de otro mundo, tú no estarías aquí. No, si no encuentro... Sí, yo creo que yo siempre se lo tengo que agradecer a esa visión, a ese Sherpa. Quizás también mi unión con el pueblo Sherpa ha sido muy grande siempre, ¿no? He intentado, pues, vamos, los Sherpas que no los he contratado muchas veces, solo en expediciones pequeñas, pero realmente la unión con ellos es tremenda y son amigos más que otra cosa, ¿no? De hecho, ahora con la fundación pues intento ayudar, ¿no?, al pueblo de Nepal, pues eso, en un orfanato, intentando colaborar con ese orfanato, con el orfanato Asahaya Balgar para poder dar educación a los chavales, ¿no? Entonces, no sé, ha sido una vinculación que siempre he tenido especial, pero tengo que decir eso, que si en ese momento ese Sherpa antiguo no me echa esa mano, probablemente no hubiese ido hacia la otra dirección y ahí nunca hubiese podido bajar por ahí. ¿Y tú les das las gracias a esos seres que no existían? Pues les doy las gracias ahora, sí, se las doy, ahora y siempre. Quiero decir, yo no sé lo que pasó ahí, ni qué había dentro de mi cabeza, ni qué había, pero desde luego tengo que dar las gracias ya no solo por las ayudas reales que me dan, sino que en esos momentos yo creo que también fueron una inspiración. De alguna forma entré en esa comunidad de montaña, ¿no?, donde se junta montaña, espíritu, donde se junta todo, ¿no? Y al final, pues la montaña también me permitió escapar. Eso es así, las montañas a veces... El montañero está a expensas del capricho de la montaña. Sí. Si ella quiere te deja volver, si ella quiere te quedas con ella. Somos muñecos ahí, somos pequeñas hormiguitas, ¿no?, en un mundo enorme, en un mundo de leyes atroces y en un mundo de mucha dureza. Porque el que muere se queda allí. Para siempre. Es muy difícil un rescate en altura. Es muy difícil y muy arriesgado, ¿no? Tú cuenta que no puedes contar con la ayuda de helicópteros, no vuelan a semejantes alturas, no tienen capacidad para sustentarse, ¿no?, a esa altura. Entonces, todo lo que se haga para bajar un cuerpo tiene que ser manual, es decir, tiene que ser un grupo de personas que, ayudados de cuerdas, camillas y eso, pues bajen ese cuerpo hasta abajo, ¿no? Y eso, pues a alturas de 6.000, 7.000 metros, bueno, es más sencillo, pero a 8.000 y pico metros es muy complejo y muy arriesgado. Entonces, pues poca gente corre ese riesgo por bajar un cadáver, ¿no? Yo lo encuentro lógico, es decir... Y tú te los encuentras conforme avanzas. Sí, están ahí. De hecho, es curioso porque sabes quiénes son, ¿no? Porque has leído y te sabes dónde están, sabes sus historias y están ahí, ¿no? Y te sirven de referencia. Sí. De hecho, por ejemplo, cerca de la cima del Dhaulagiri, tú subes, pero muy cerca, ¿eh? Subes un terreno muy vertical, como una especie de corredor de nieve, y justo asomas la cabeza y lo primero que encuentras es una repisa ya como somital, ya es la cresta somital, y lo primero que ves son 2 pies, así, 2 botes, así. Y es un tío además que tuve que explorar, ¿no? Porque ahí recibí el encargo de un padre catalán que había perdido a su hijo en el Dhaulagiri hacía unos cuantos años. Y entonces pues él tenía la intuición y vino a mi casa aquí a Zaragoza y me trajo unas fotos y cosas. Tuve una intuición de que algún día se encontraría ese cuerpo. Él solo quería saber si estaba el cuerpo ahí, dónde estaba y si llevaba alguna carta dentro o algo. Entonces, bueno, pues aproveché y ya vi por la talla, ¿no? Que era... Luego me enteré que era un alemán, era un tío muy alto, no correspondía con la talla que me había dado. Pero bueno, también miré un poco así lo que llevaba, no llevaba nada especial. Y no lo encontraste. Y no era él. De hecho, me consta que no lo he encontrado todavía, porque muchos están tapados por la nieve, otros han caído para abajo, pero sí que hay montañas, por ejemplo, bueno, yo creo que en todas, en el Manaslu también hay unos restos de una tienda ese sí que está ya muy deteriorado, que es casi un esqueleto, ¿no? que está con los brazos así, como saludando, ¿no? Es curioso. O en el Everest es donde más se ven, porque claro, también es del sitio donde más gente va. Entonces también, aunque la mortalidad del Everest no es muy alta, el número de gente que muere es elevado, claro. Hay un momento, y perdona que hable de él, en el 29 de abril del año 2010 abrieron las portadas de tantos diarios porque en el Annapurna, en Nepal, estabas con Juanito Yarzabal, sí, otro grande también del alpinismo,
Es el primer español, ¿verdad? En hacerlo, en coronar los El primer los español en 8000. subir todos los 8000 sin uso Un de carácter oxígeno. muy especial. Mucho, es un personaje. Es un personaje. Es un personaje auténtico. como tal. Sí, es un personaje como tal. No, su amistad no te la ganas con facilidad, pero yo tengo el lujo, ¿no?, de considerarme amigo suyo, de haber compartido muchas expediciones con él, muchas, de haber pasado muy buenos momentos o muy malos también. Y le tengo muchísimo respeto y sobre todo yo creo que tenemos esa relación de amistad. Ese día sería uno de los peores de tu vida. El día de Tolo, sí. Tolo Calafat, Sí, mucho. Mallorquín. Además, nada nos hacía indicar que iba a acabar así el día. Nada. Pues fue de sorpresa y como siempre en medio de la noche y agotados y sedientos pero fue un día, la verdad es que fue un día muy duro. Ese día de la Annapurna no lo podía. Erais 4 ese día. Ese día éramos Juanito, Tolo, yo y un Sherpa que venía con nosotros 4. Y él llega un momento en el Agua. que Tolo Calafat se cansa. Pero fíjate, subimos un día muy malo, mucho viento. Las imágenes que se pueden ver, hostias, que es un viento atroz, igual 80 por hora, 90 por hora y frío, ¿no? Pero bueno, llegamos a la cima bien. Yo me acuerdo de estar con Tron en la cima, él estaba contento, le saqué las fotos de cima, él me grabó a mí, bueno, no sé, estaba bien. Y Tolo era fuerte, Tolo era más fuerte que físicamente que Juanito y que yo, un tío que hacía carreras de montaña, más joven también, ¿no? Y bueno, pues nada, nos puso, joder, habíamos hecho lo más difícil. Y empezamos a bajar. La primera parte es más sencilla y luego se complica un poco, ¿no? Pero bueno, la primera parte, que es como una travesía en diagonal larga, no tiene mucho misterio de andar, no hay cuerdas en esa parte, vas andando y entonces pues íbamos los tres, tonto. Y bueno, y de pronto pues Tolo empezó a ir más despacio, entonces pues parábamos, esperábamos, hasta que ya empezó a hacerse de noche, como siempre viene la noche así como de sorpresa, y entonces pues le digo, Juanito, vamos a parar porque no veo la luz de este y del Sherpa que iban juntos. Entonces paramos, claro, había como una especie de joroba de nieve, dijimos, bueno, estarán detrás. Y esperamos un rato y no venían, volvimos hacia atrás y ya vinieron y ya pues Tolo muy despacio ya se sentó. Dijo, uy, no puedo más, venga Tolo, venga, que estamos en 2-3 horas, estamos en el campo. Y además viene una parte compleja, una parte que hay que rapelar y es bueno estar todos ahí y todos bien, pero él no se bloqueó, ya no podía más, estaba absolutamente cansado y su mente pues no le dio como para decir, pues voy a darlo todo, ¿no? Y entonces él se sentó y ya nunca más se levantó de ahí. Nosotros estuvimos un rato intentando levantarlo, el Sherpa dijo, mira, me voy a quedar yo con él un rato y bueno, yo voy bien, estoy bien, y bajando vosotros y preparar ya agua y todo el rollo. Bueno, pues ya bajamos, llegamos muy tarde al campo 3, no, al campo 4, perdón, esa montaña tiene 4 campos. Y ya esperamos, claro, teníamos comunicación con ellos, no, pues ahí estamos bien, se está recuperando un poco. Se movieron un poco, se volvieron a parar, bueno, total que al final nosotros ya nos quedamos dormidos en la tienda y a la mañana siguiente salió un día bueno, hablamos con el Sherpa y con Tolo, venga, ahora no hay excusa, venga, tienes todo el día para bajar, aquí tienes ya caliente, saldremos a tu encuentro con un té, venga, sube. Claro, eso del encuentro es un poco relativo, porque desde donde estaba Tolo a nuestro campo nos costó 3 horas bajar, eso subir son 12 o 14 horas, entonces él tenía que acercarse, tú no puedes. Nosotros, Juanito y yo, después de haber subido a la Annapurna, no tenemos fuerzas suficientes para subir hacia él, y menos sin oxígeno, ¿no? No teníamos ningún oxígeno. Toda la gente que estaba por ahí alrededor de otras expediciones ya se había ido, porque aprovechaba el último día bueno que era ese para abandonar el Annapurna. Joder, eso sí que da miedo, salir de la Annapurna, ¿no? Y ya está, ya te ha salvado. Entonces estábamos solos, y menos un compañero rumano, Horia Kolibasanu, que decidió voluntariamente, me dijo, Carlos, me voy a quedar con vosotros para echaros una mano con lo de Tolo. Y entonces nos quedamos el Sherpa suyo, el Horia, Juanito y yo, y ahí nos quedamos esperando a ver qué pasaba. Al final bajó el Sherpa muy rápido, dijo, en 2 horas y media he bajado. Y Tolo, dice, no, Tolo me ha mandado para abajo, dice, porque no se mueve y yo creo que no se va a mover más. Y entonces, claro, nadie quiere quedarse ahí a morir con él, eso es evidente. Y la vida está abajo, hay que bajar.
Y entonces, pues, al final mantuvimos el contacto con él todo lo posible, pero no se pudo hacer nada porque no dio un paso hacia abajo. Y entonces... Pues, ¿Cómo se toma una decisión así? Pues tienes... ¿O la montaña es distinta? Es que ahí se ve todo distinto, porque está claro, nosotros cuando estábamos con Tolo podíamos habernos quedado con él, sí, pero ya nuestras posibilidades de morir se hubiesen incrementado. Estábamos, bueno, y de congelación seguro. Es decir, Tolo, si hubiese bajado de ahí, hubiese bajado unas congelaciones terribles, probablemente de amputarte los dedos. Seguro que tu conciencia en un momento u otro, seguro que piensa decir, siempre se puede hacer una cosa, luego es imposible, sí. Luego que sí, luego que no. No sé, yo lo vi claro. Es decir, nosotros ahí estábamos al borde de la hipotermia ya nos sentíamos, paramos con todos los primeros 2 horas o 3 horas. Ahí se hizo de noche cerrada. Vamos, de hecho, llegamos al campo a las 3 de la mañana por ahí, o sea, era noche cerrada. Y ya no sentíamos los dedos, ya prácticamente no podríamos hacer por él nada, pero por nosotros ya poco, ¿eh? Entonces, al final tienes que tomar la decisión de si no puedes hacer nada, pues salvarte tú. Eso es como como para hacer el símil, yo siempre le diría como una habitación, que es un edificio que se está quemando, ¿no? Tú puedes meterte dentro e intentar salvar a alguien, ¿no? Pero es muy difícil que lo hagas. Entonces, si tú estás quemándote y no ves a nadie y ves que no puedes hacer nada por la persona que hay dentro, vas a salir corriendo de ahí si no quieres quemarte también. Entonces es un poco parecido, al final se ve claro, en esa situación se ve claro. Y además esperábamos, de verdad, que él fuera hacia abajo. Él es un alpinista que anda bien, que no tiene ningún problema, que después de descansar ese día bueno que salió, que anduviese 2 horas para abajo, salir a su encuentro, no lo vimos complicado, o sea, no lo vimos imposible. En ningún momento pensamos que ya no se levantaría más. Lo que sí que lo empezamos a pensar fue cuando, hablando con él, vimos que no se iba a levantar, que cada vez estaba más débil. Y qué jodido tiene que ser regresar al mundo y que el mundo te juzgue. Y cosas peores también, porque al final, bueno, eso te puede... Pero, por ejemplo, para mí, yo recuerdo el peor momento, en el momento que ya vimos que nunca se iba a mover todo lo de ahí y llamamos a su mujer para que se despidiera de él. ¿Llegasteis a poner el teléfono? Sí, sí, sí. ¿Y él reaccionaba? Poco, pero ya reaccionaba. Pero nosotros pensábamos además que igual al oír su voz y... pues iba a ser como un acicate, ¿no? Para que levantarse y siguiese hacia abajo. Pero al final, pues no. Pero qué bueno, duro, ¿eh? Sí, fue muy duro. Luego nosotros también, el último día bueno que teníamos de buen tiempo para bajar, nos lo habíamos comido ahí, nos quedamos ya sin gas, sin nada. Entonces, pues habíamos hecho también el esfuerzo de intentar hacer cosas por Tolo, pero no valió para nada. Tolo ya se había ido y nosotros seguíamos ahí a 7.000 y pico metros, ¿no? en el Annapurna. Entonces, y Tolo sigue allí. Y Tolo sigue ahí. Pero fíjate... lógicamente, a la vuelta aquí, nada más llegar aquí, cogí a Juanito y dije, vámonos a Palma y damos una rueda de prensa en Palma, que es donde tenemos que darle y explicar a toda su familia, a toda su gente qué ha pasado. Oye, dimos la rueda de prensa, yo creo que me expliqué muy claramente y no hubo ninguna pregunta. O sea, que quedó meridianamente claro. Y con su familia, pues que más que nosotros queríamos a Tolo, éramos su segunda familia. Él tenía su familia aquí en Palma, pero también tenía su segunda familia, que éramos nosotros, que habíamos hecho un montón de expediciones juntos, que nos reíamos juntos, que teníamos la misma ambición, los mismos deseos, ¿no? Y al final, pues no pudo ser. La montaña, en ese aspecto, las normas del Himalaya son muy difíciles de aceptar, porque al final, a partir de cierta altura, es muy difícil que nadie pueda hacer algo por ti. Entonces, la soledad y el compromiso que se tiene es tremendo, pero quizás sea una de esas partes que lo hacen también atractivo. Es decir, en pocas actividades el compromiso es absoluto y solo depende de ti, de tus decisiones, de tus habilidades. Siempre, por ejemplo, pues una maratón es súper difícil, nadie dice que no, o una ultramaratón, pero en cualquier momento te paras y se ha acabado y te vas a tu casa. Pero ahí no, ahí me entras en un mundo donde tienes que ser capaz de mantener la concentración y la fuerza no solo para entrar, sino para salir por tus medios. Y ese compromiso hace que sea extraordinario. Eso no ocurre en nuestra vida normal, ¿no? No ocurre en el Tour de Francia, no ocurre en la Fórmula 1, no ocurre en ninguna otra actividad deportiva, solo en esa. En la que, o en esa, bueno, puede ser igual en cruzar el Atlántico, yo qué sé, pero son compromisos totales, ¿no? Como ir al espacio. En el momento que te montas en el cohete ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no puedes decir, no, que no quiero. Y eso es lo que forja el carácter. Después de tantos años de Himalaya te das cuenta de cuánta gente has perdido ahí.
¿Cuánta? Yo Amigos. solo en el Annapurna tengo a Iñaki Ochoa de Olza, íntimo amigo, a Christian Kunder del Canchanjonga, a Tolo Calafat. Ahora mismo no me acuerdo de más, pero seguro que hay más. Pero es que son tantas personas. ¿Pepe Garcés dónde fue? En el Daulagiri, pero ahí en el Daulagiri también perdí a Ricardo Valencia. Daulagiri dicen que es psicológicamente el pico más complicado por el aislamiento extremo. Y por el final, tiene un final dramático, tiene un final que hay una travesía muy compleja, que es donde murió Garcés y donde muere mucha gente, que es muy difícil porque el estado de la nieve es muy malo ahí. Entonces ahí es que hacer una travesía de varios cientos de metros con una caída terrorífica de 2.000 metros hacia el vacío. Entonces ahí no puedes fallar ni te puede fallar la nieve, ¿no? Entonces todos hablan de este y dicen que otro que mata el silencio. Esa es la definición que he encontrado del Lhotse. El Lhotse, sí. El Lhotse me parece una montaña más fría, solitaria. Está al lado del Everest, pero le hace sombra al Everest. Nadie va al Lhotse salvo que vayas a hacer los 14, ¿no? Si no. Y tiene una vista del Everest espectacular, ¿no? Pero es una montaña encajonada en un corredor frío, con un muro final que hay que escalar. Bueno, es una montaña áspera, yo la considero áspera. Además, ahí tuve una mala experiencia en el año 2008, cuando intenté, después de subir al Daulagiri, intenté hacer el Lhotse así en un doblete, pero que estaba demasiado cansado y fui demasiado ambicioso y casi muero ahí en el Lhotse, ya a 200 metros de la cima, casi no consigo bajar de ahí. Pero luego cuando lo subí también en el 2011, comprobé que es largo y ese corredor es largo y es una montaña de 8.516 metros, es que es muy alta, es de esas 5 grandes. Hay 5 montañas que superan los 8.500 o prácticamente, con el Makalu, que son 8.486, ¿no? Pero son 5 montañones que tienen un plus de esos 500 metros, que allá es un mundo, es otro campo más el que tienes que hacer en esas montañas. Ya son montañas de 4 campos, muchas de ellas. ¿8.000 vas a volver a hacer alguno? No. Para hacer 8.000 tienes que tener, para hacerlos creo de una forma solvente, es decir, valiéndote por ti mismo, sin usar oxígeno, creo que tienes que estar en un estado de forma espectacular, y ese estado de forma espectacular con la edad se pasa. ¿Que puedes seguir haciendo montañas cuando eres muy mayor? Sí, pero creo que ya tienes que usar oxígeno, ya tienes que correr riesgos enormes y sobre todo pues poner en riesgo a mucha gente de la que tengas alrededor. Entonces, porque tú cuando más fuerte has estado, entre los 35 y los 45. Me sorprende mucho porque fíjate lo que es el mundo del deporte. Cuando hablas con montañeros, con alpinistas, sobre todo el ámbito militar, que hacen los que hacen montaña son maravillosos, de tu zona además, de Jaca, ellos te dicen que la mejor época como toros es en los 45 años. Cuando en deporte ya estás desahuciado. Claro, en fútbol. Dicen que en la montaña todo. Es cuando dices somos auténticos toros, tienes la experiencia, Claro. tienes una fortaleza física brutal, tienes una capacidad cerebral muy importante y es lo que les ayuda a conseguir todos los hitos de la montaña. Yo creo que esa es la clave, que tu fuerza física todavía está arriba, todavía no ha empezado ese declive inevitable que se tiene con el tiempo, y tienes toda esa experiencia acumulada y sobre todo tienes esa fuerza mental, o sea, estás curado de espanto, sabes sobrevivir, has tenido tantas experiencias buenas y malas que ya todo lo lees así sin con previsión, ¿no? Ya sabes de qué va todo y de hecho ya lees las montañas, ya las ves y ya sabes si vas a subir o no vas a subir y sabes cuándo salir y cuándo no. Al final tienes esa tranquilidad de saber hacer las cosas y la fortaleza te acompaña. Pero sí que es verdad que a partir de los 50 pues evidentemente hay un deterioro de las condiciones físicas, ya no tienes la misma capacidad y luego también hay un cansancio mental. Al final, cuando estás toda una vida subiendo montañas, corriendo riesgos, viendo avalanchas, pues llega un momento que también te cansas. De todo te cansas en esta vida, pero de eso también. Yo no volvería a hacer un 8.000. A ver, igual un 8.000 sin mucho riesgo y por una buena causa, es decir, pues no sé, acompañar igual a un amigo en su primer 8.000, no sé, una cosa de esas, ¿no? Pero si no, ya he estado ahí y hay muchas montañas en el mundo como para tener que repetirlas. No me gusta ni repetir en el Pirineo, siempre intento ir a otras montañas porque hay muchas cumbres y no en una vida nunca subiré a todas, ni mucho menos. Entonces, ¿cuál es tu montaña favorita?
Fuera de España y en España. Fuera de España, en los 8000, por ejemplo, la montaña que más me ha impresionado, la más hermosa, la más dura, pero también la más franca y noble, para mí ha sido el K2. El K2 es la montaña de las montañas. Es la montaña perfecta, una pirámide. Tu bautismo. Mi bautismo, pero además es una montaña buena, que es perfecta, la montaña que dibujaría un niño, ¿no? Y franca, de dureza, pero franca. Y no puedo olvidar el Kanchenjunga. El Kanchenjunga ha sido mi montaña talismán, ¿no? De alguna manera me marcó mi primera expedición, me marcó mi vuelta a la vida el 22 de mayo de ese año. Y bueno, y me ha traído pues un buen conocimiento de la misma, porque conozco las dos vertientes y he disfrutado, pese a todo, he disfrutado en ambas vertientes y creo que es un montañón impresionante, ¿no? Entonces me quedaría con esas dos. Y aquí en España, bueno, pues me gusta mucho Collarada. Collarada es una montaña que es grande, tiene un desnivel de casi 2000 metros desde Villanúa y es un de los desniveles más grandes que podemos afrontar en el Pirineo, ¿no? Y es una montaña con una localización espectacular y una vista pues tremenda. ¿Desde luego, Villanúa por IP o regreso? por cualquier sitio. De hecho, hay una ruta que es la ruta Russell, que sube desde IP hacia la derecha y pasa unas pasarelas y eso que es espectacular, ¿no? Y luego, pues, y subir por IP también es espectacular. La verdad es que es muy bonita. Y luego, así un poco más pequeña, pero con para mí, mucha simbología, es la Peñaroel. La Peñaroel es la montaña que voy muchísimo, subo muchísimas veces, he entrenado miles de veces ahí, desde Jaca corriendo hasta la Cruz y bajar. Y es la montaña que se ve desde casa y la montaña que vi cuando nací, la montaña... A mí es que me tira mucho el Aspe. El Aspe también, con su arista de los Muy murciélagos. alpino. Pues fue de las primeras escaladas que hice, la lista de los murciélagos, cuando era bonita, crío. ¿eh? Tengo una foto. Es que es una forma de murciélago como Sí. si tuviese las dos alas abiertas. Pues tengo una foto escalando la lista de los murciélagos en papel, con pantalón bávaro, con medias y botas, como si fuera el propio Gastón de Rebufat. A la gente igual no le gusta tanto, es exigente, es muy exigente Sí. para ser el Pirineo y no tiene esa altura de los 3000, ¿no? Que es los No, Andes. pero tiene muy buena vista también, porque está también muy colocada. Tienes el primer balcón, es el más elevado de los occidentales. ¿Qué es lo que le pasa a Collarada? Collarada está en esa misma línea, solo que está un poco más centrado y al ser más alto, pues tienes toda la visión hacia el Palaitus, hacia Viñemal, hacia Telera, bueno, tienes todo. Y hacia el otro lado, claro, ves el Aspe también desde ahí. No sé, me parece que es un buen balcón, ¿no?, del Pirineo. Carlos, ya para acabar, porque me ha parecido que ha sido un momento precioso el compartir contigo esa forma de hito, de superación. Creo que a mucha gente le ayuda, ¿no? Esa fundación que tú tienes también, que ayuda a los poblados serpas a tener mayor conocimiento en todo, ¿no? Y me parece que es un trabajo muy bonito, pero no me quiero ir sin preguntarte qué opinión tienes tú de la muerte. Bueno, la muerte, mira, la verdad es que ha estado siempre alrededor mía, ¿no? Yo he sido especialmente esquivo. A mí me bromea mucho con eso de decirme, tu ángel de la guarda algún día te va a presentar la dimisión, porque vamos, me he estrellado en helicóptero, me he estrellado con mi coche una vez, he caído en grietas, lo del Kanchenjunga, la caída que tuve en el rocódromo, sé que casi me cuesta la vida, de 12 metros. O sea, Tiene tela, ¿eh? Tiene mucha tela. Los rocódromos lo dice mucha gente y dice, pero bueno, pues ha subido todo. Sí, pero mira, al final caer de 12 metros hasta el cemento y no morir, el cirujano me decía, aún no me lo explico, o sea, de 100 personas que entrasen como tú entraste, deshecho, 99 mueren en la mesa de operaciones. ¿Qué caíste de espalda? Sí. Sí. Y en el último momento fui consciente ¿Pero de ibas eso. sin cuerda? No, iba con cuerda, pero hubo un fallo en el aseguramiento y entonces pues la cuerda corrió por el bloqueador y un despiste, ¿no?, de la persona que me aseguraba, y entonces pues caí hasta el suelo, como si no llevase. La verdad es que me podía haber ahorrado la cuerda. Y en el último momento, claro, en esos momentos, ¿qué pasa? Yo he caído muchas veces escalando, porque escalador siempre cae. Y sé que es una décima de segundo, que cuando te enteras, de pronto ya estás colgando de la cuerda. Y entonces noté que estaba mucho rato cayendo. Vi la cuerda muy destensada. Vi que caía de espaldas. Vi el suelo muy cerca y me dio tiempo a prepararme para el impacto. Me dije a mí mismo, vas a impactar. Y entonces me plegué como una piedra y solo tocó el culo. No tocó ni una sola parte más del cuerpo. Claro, suficiente como para partir la pelvis entera. Y partir la pelvis es partir el hueso más importante que tenemos, ¿eh? Y desplazarlo. Y eso indica, Bueno, pues, te ha dejado secuelas. bueno, un poco de cojera y eso, pero vamos, poca cosa.
pero tuve que volver a aprender. Estuve en silla de ruedas mucho tiempo. Tuve que volver a aprender a andar, a correr, a escalar, bueno, todo. Y para mí pues me marcó también un punto y aparte, ¿no? Fue una gran prueba. La recuperación de 1 año y medio, sabiendo que tienes que volver a sufrir el dolor ese tremendo de los tendones, de todo. Bueno, pues una prueba más, ¿no? Al final, pues digamos que la muerte para mí me ha rondado mucho, pero en el fondo yo creo que soy una persona vital, soy una persona que ama la vida, que le gusta disfrutar la vida, que estoy muy contento con la vida que llevo y entonces pues me aferro a ella, pero además no soy ambicioso, es decir, no quiero acaparar cosas, ni quiero, antes lo hablábamos, no quiero subir más montañas, no, ya está, voy fluyendo con lo que hago, estoy contento y disfruto lo mismo, y fíjate, disfruto lo mismo yendo al K2, por ejemplo, que subiendo a Oroel, o sea, o a las PES, que me da igual, porque es lo que toque ese día, y ese día pues son unos compañeros, unas vistas, una situación, unas ganas de hacer algo, y me da igual, ojalá viva muchos años, pero la verdad es que he vivido tanto y tan bien que no le tengo miedo a la muerte, no le tengo ningún miedo, ninguno. Pero es producto de tener la sensación de haber aprovechado la vida. Pues gracias por este rato. ¿Nos has traído algo para aquí, para He traído pues mira, una de las banderas que han ondeado en todas esas cimas de 8.000 metros, ¿no? Con productores de todos esos muchos documentales de los que donde se ha plasmado esas ascensiones, pues esta bandera ha estado ahí. Ha estado en el Everest, ha estado en el Annapurna, ha estado en el K2, ha estado en muchos sitios. Muchas gracias de parte de todos. Así que para la colección que tenéis aquí de cosas, que es preciosa. Hay un montón, ¿eh? Que es preciosa, que es preciosa. Y no me quería ir sin comentar una cosa, que te la he comentado antes, pero que creo que, fíjate, es una cosa un poco esotérica, pero es así. Lo he comentado 1000 veces con mis compañeros, la maldición del Kanchenjunga. De las 4 personas que estuvimos ahí arriba, 2 murieron en la montaña al tiempo. Pero todas las demás hemos tenido grandes accidentes a lo largo de nuestra vida y muchos de ellos fuera de la montaña. O sea que no morimos ese día, pero de alguna forma el Kanchenjunga nos reclama. Ha ocurrido con más grupos. Nos reclama. Bueno, sabes que subir esas montañas, pues es luchar en el mundo de los espíritus, es verdad. Y si hay creencias de miles de años que tienen esos respetos, que tienen esa fórmula de lugares donde el ser humano no es compatible, ya no es que no sea compatible por los problemas que hay de altura, de respiración, compatibilidad del ser humano con una vida allí, sino que no es compatible espiritualmente. Y las montañas, esas montañas no son fronteras naturales que haya que pasar. Los glaciares sí, que además ellos tienen que cruzarlos de forma ordinaria y hacen sus oraciones ya solamente para cruzarlos, sino que son zonas que el ser humano no debería de subir. Esa es lo saben. Ellos no subirían si no fuera por la necesidad que tienen de conseguir dinero. No subirían nunca. No. Y no nos entienden, ¿eh? Yo sé que no nos entienden. Dicen que lleva a estas personas a jugarse la vida ahí, ¿no? Y a perder compañeros. Y a muchas cosas. Es la pregunta del millón. Quizás yo creo que es un terreno de juego que es tan inhumano, que no es del ser humano, donde tienes que poner en juego todas tus habilidades físicas y psicológicas para sobrevivir, ¿no? Y eso es lo que les hace diferentes. Carlos, Aragón es reino de montañas. En sus alturas distintas, pero también tiene desde lo más agreste a lo más bello y es un paraje natural espectacular. Mucha gente se anima en verano a subir a la montaña. Yo he visto de todo, yo creo que tú también. He llegado a ver gente con chancletas subir un 3000, sin mochila, sin nada, sin preparación, con deportiva normal y corriente, estas que compras por 20 euros. Y la montaña es... hay que tener un gran respeto. Yo siempre digo que aunque haga mal día, la montaña siempre está allí. Y si tú no puedes, pues vuelves otro día que ya no se va a ir. Y la montaña pone a cada uno en su sitio. Por muy atleta que seas, esos grandes maratonianos, yo he tenido gente que hace maratones y luego se te queda a la mitad. Dicen, ¿pero esto qué es? Dice, pero si solamente son 6 kilómetros. Digo, pero vaya 6 kilómetros. Siempre tengo una media de 500 metros, 600 a la hora, ¿no? Que es lo que vas buscando. Pero la montaña me parece que hay que concienciar también porque está en unos puntos inhumanos de tanto... La cantidad de muertes que encontramos todos los años. Porque estamos, es una tendencia en cuanto a la época, ¿no? Tú piensas que ahora es muy...
el alpinismo tradicional, tal y como lo concebimos, ya no va a existir. Es decir, eso de estar 2 meses al pie de una montaña, ahí aislados para conseguir subir y tal, eso ahora la gente Purja, quiere todo mucho más 14 rápido. 8000 en 6 meses y 6 días. Claro. Y la El documental. ¿Y la corriendo. chica La noruega última. esa? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿En 2 meses? Por así, sí. Bueno, yo simplemente le haría una pregunta, y te lo digo con toda la humildad desde aquí. Digo, le preguntaría, ¿te lo has pasado bien? ¿Has aprendido? ¿Has disfrutado? A mí me ha costado 12 años, pero los he hecho por mí mismo. Y he lo has disfrutado. disfrutado. Ahora esa chica Y y lo has yo sufrido. nos iríamos al K2 a subir y ella me diría, bueno, pero no, alguien tiene que venir a poner aquí las cuerdas porque yo solo sé hasta darme una cuerda y subir. Eso es alpinismo. Es para repetir un récord. La montaña no es un lugar de récords. Y eso es lo que le está pasando a todas las personas. Quieren simplemente la foto, quieren hacerlo todo rápido, quieren saltarse pasos, coger atajos. Y no hay atajos en las montañas, no los hay. Porque precisamente es un camino de vida, es un camino interior, es un camino de inspiración, es un camino de compartir con muchísimas gentes y culturas. Y es un camino que te va haciendo mejor persona, más fuerte y más hábil y más sabio. Y si todo eso te lo saltas, ¿qué te queda? ¿El haber puesto los pies en esas cimas? Eso es banal, eso es intentar buscar la gloria donde no la hay. No hay gloria en subir las montañas con la ayuda de 20 serpas, 10 helicópteros y atado una cuerda con oxígeno desde abajo. No la hay. Me da igual 2 meses que 3 años, que 2. No la hay. Las cosas se consiguen siendo mejor, avanzando, aprendiendo de los errores, disfrutando, llorando, enterrando amigos, pero viviendo la vida con ellos. Así, esa es la grandeza del deporte y la grandeza de una actividad, no un récord. Te dan algo cuando llegas ahí. O sea, ¿qué habrá sacado esa criatura? A mí me da pena, te lo digo en serio. ¿Tú crees que se acordará de las 14 cimas? ¿Qué va? No tendrá ni medio recuerdo, son todas cimas iguales. Yo en cada una de ellas a veces he ido 2 y 3 veces, pero es que recuerdo cada piedra, cada cosa, porque las he vivido, porque las he mamado, porque he hundido la cabeza en la nieve, porque he abierto huella por la cintura. Y a veces no he podido y he tenido que darme la vuelta hasta 50 metros de una cima. Pero he vivido las aventuras ahí y subido por mí mismo. Y a mí me hubieses dado una montaña como el K2 y sé lo que hay que hacer, sé dónde hay que escalar, dónde poner los campos, cómo poner la cuerda, sé dónde no hay que usar cuerda y tengo las habilidades necesarias para andar por un terreno alpino. No soy una persona que simplemente se ata a una cuerda y sube hasta arriba. No, a mí eso es... Pero estamos en que lo que vende hoy en día es eso. Y entonces, pues eso también trasladado a la montaña normal, también ocurre. Es decir, la gente se plantea decir, yo quiero subir hoy al Moncayo. Y ni mira qué día va a hacer, porque es el día que él ha elegido y es el día que él viene quiere bien subir y quiere y va subir. a subir. Y va a subir porque él quiere estar por encima de la montaña. Y es más, si hace un día malo, él va a luchar ahí por subir para luego va a gloriarse de que fíjate en qué día tan malo he subido, como si fuera una Que gloria. hacer cima es la mitad del camino. Claro, y no puedes esperar otro día donde haya buen tiempo, disfrutar y pasar y ver las vistas y disfrutar de la montaña. Es que estamos perdiendo el rumbo con eso. Pero la culpa muchas veces la tienen, pues eso, también las redes, los récords. A esta gente que escala montañas para batir récords, pues ni entiende la montaña, ni ha leído sobre ella, ni sabe lo que significa su nombre, ni tiene ni idea. Simplemente es un terreno de juego como podría ser un estadio para ellos y para su vanidad. Es vanidad pura y dura. Y la montaña, si algo te enseña, es a no tener vanidad, a ser sencillo y humilde, porque la montaña te pone en tu sitio. Nos subimos este verano una y lo contamos. Pues yo estaré en Jaca, así que ¿Te parece? Cuando quieras subimos y lo contamos. Este año no he subido al Aspe, lo he intentado, pero había tanta cantidad de nieve. Sí, este año. En serio, hoy estaba nevando, ¿eh? Sí. Bastante. Mi madre me ha dicho que hace un frío en Jaca de narices. O sea que... Bueno, estamos grabando hoy es, fíjate, estamos a 15 de mayo. Hoy ha caído una nevada importante en el Pirineo, estaban a menos 4 grados, o sea que es un, llamativo. Y las montañas, aunque sea el Pirineo, cuando se viste en su faz más terrible, el hielo, la nieve, se vuelven difíciles. Esa es la suerte que tenemos también. En invierno tenemos un campo de juego aquí en el Pirineo tremendo, con cascadas de hielo, muros de hielo de 1000 y pico metros en y Navarní. lo rápido que se sube con nieve. No. Nada que ver con el sendero. Y lo cómodo, porque vas haciendo los pasos a tu distancia. Sí. Pero bueno, tenemos mucha suerte de tener un Aragón donde tenemos pues, montañas extraordinarias y montañas, yo les llamo montañas amables, porque son montañas que si pones el mínimo de sentido común, de llevar el equipamiento, de calcular tus fuerzas y elegir la meteo adecuada,
no te van a matar, no van a ir a por ti, no son como los Alpes o el Himalaya, donde hay avalanchas tremendas, donde hay grietas, donde hay caída de piedras. Allí la montaña es tu enemigo. Ahí no sé si es tu enemigo, pero desde luego... no es tu amigo. No es tu amigo, no te lo pone fácil, eso seguro. Carlos, gracias. Gracias por los hitos y sobre todo gracias por estar vivo para contarlo. Parece mentira, pero nos lo puedes contar. Sí. Y esto muy pocos compañeros tuyos lo pueden decir. No, es una experiencia muy buena y creo que además las consecuencias que sacan de ella son grandes, son tremendas, ¿no? De las muertes en montaña, fíjate, es curioso, en descenso muchas menos que en ascenso. Cuando el descenso es más complicado que el ascenso. Sí, además va llama la atención, de cara pero a la noche. Sí. Niveles bastante importantes. Pero bueno, el mundo de la gran montaña es así, también nos da y nos quita, ¿no? Pero también nos quita vanidad y nos da coherencia. Así que es una gran escuela de aprendizaje. Un placer. Tu casa siempre. Pues muchas gracias y como siempre. Y a seguir un placer difundiendo. estar aquí. ¿Qué decirte? España. Bueno, esto en Estados Unidos, hay muy poquitos estadounidenses que han hecho los 14.8000. Ya sabes, uno. Creo que sí. Y además antiguo, ya hace años. O sea que estaría por las universidades dando conferencias todos los días. Sí. Yo, afortunadamente, bueno, pues no estoy todo el día, pero sí que pues ahora la gran parte de mi trabajo es estas conferencias, sobre todo en empresas, en temas de liderazgo, de motivación y trabajo en equipo, ¿no? Que son las 3 enseñanzas clave, ¿no? Que también el hecho de haber sido empresario, de ser empresario, también me ha hecho reflexionar mucho sobre esas y traducir, ¿no? Todo el lenguaje, todas las enseñanzas de la montaña, traducirlas al mundo de la empresa, y creo que es una parte de mi trabajo importante y que debería difundirse mucho más, y sobre todo aquí en Aragón, con los jóvenes también. Tengo la oportunidad de con el Ayuntamiento de Zaragoza hacer unas charlas todos los años para motivarlos en esas elecciones que tienen que hacer, de qué estudiar, de qué hacer, de que se focalicen, de un montón de cosas, ¿no? De esa edad ya de bachiller, que creo que es una edad. Entonces, bueno, pues desde aquí me da pena muchas veces que en Aragón es donde menos conferencias tengo, pero que ojalá cambie algún día, ¿no? Y pueda disfrutar en mi tierra, de ser útil en mi tierra, porque pues yo estoy encantado, ¿no? Y no tener, digamos, más conferencias fuera de Aragón que aquí. Podemos viajar contigo al Himalaya, tienes la fundación y todo esto lo podemos encontrar en tu página web, que es carlospauner.com. Pues allí lo dejamos. Poco más. Yo creo que está todo dicho. Me ha parecido que es asombroso tu trayectoria en las montañas, qué decir. Querido Carlos, muchas gracias. A ti. Gracias por tu tiempo, por abrirte y por este regalo que nos has hecho. Pues un placer y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo fuerte. Y nos vemos en la próxima semana. Pues como siempre, aquí Abismo en Aragón.